Bueno, pues muchas gracias a todas las autoridades, en especial al Consejo Nacional para Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, y obviamente a las universidades que amablemente organizan esta charla para la parte más importante de este país y del mundo, que son los jóvenes. Y me refiero a esto porque gracias a este liderazgo de sus autoridades y de la Agencia de Cooperación Alemana, podemos compartir experiencias que han fortalecido la parte de gestión integral de residuos, que han detonado mercados, pero sobre todo que posicionan a los abogados en una parte muy importante, no solamente en el área de litigio y de construcción de marco jurídico, sino también en el tema de la construcción de la política pública, en la participación ciudadana y, por supuesto, en los procesos de legitimación, en donde conforma una actividad muy importante para ello. Les comparto que desde hace 15 años tengo el espíritu de docente. Imparto la materia de Derecho Ambiental en 3 universidades, actualmente solamente, pero he tenido carga horaria en 3 universidades, 2 privadas y la Universidad Autónoma de Querétaro. Y no he dejado la docencia porque estoy convencida que en las aulas se encuentran los semilleros de los ciudadanos sustentables de todos los países. Y son la rectoría de estas autoridades, los coordinadores, directores, rectores y viceministros vicerrectores, de las universidades, aquellos que van a impulsar este semillero, porque el cambio para la protección y la conservación ambiental es una responsabilidad de todos. Y en el tema de los residuos son un problema social aquí y en todo el mundo, que solamente se ha resuelto a través de cambio de conductas que liderean la política, voluntad, pero sobre todo también participación ciudadana. ¿Y qué papel juegan los estudiantes en esto? La cuestión es que vengo yo a compartir ciertas aspiraciones que yo les estoy dando a mis estudiantes día a día, de que vean el derecho ambiental como un área de oportunidad y crecimiento porque está muy olvidada. Pensarán, ¿quién defiende al medio ambiente? Porque ¿quién me paga? ¿El árbol? ¿El río me defiende por pagarlo? ¿O alguien más va a pagarme a mí por defender los recursos naturales? El tema es que no puede verse solamente la aplicación del derecho desde esa perspectiva. Y vamos a entrar a los objetivos de esta presentación. Lo más importante para mí es sensibilizarlos y obviamente favorecer la generación de una visión transversal del derecho ambiental. El derecho ambiental es de los más importantes de todas las áreas del derecho, sin deprimir a ninguna de las otras áreas, porque tiene relación con todas las áreas del derecho. Al igual que el derecho fiscal implica un grado de tecnicismo jurídico, pero un grado de conocimiento técnico de biología, química, economía, psicología, sociología y otras ramas de las ciencias. De igual forma, tengo como objetivo compartirles la importancia de la protección en derechos humanos, su reciente reforma constitucional y algunas resoluciones judiciales en el litigio ambiental. Yo llevo más de 16 años litigando derechos humanos. Y recientemente, con una reforma constitucional en mi país, he podido obtener criterios jurisprudenciales respecto a la aplicación de los principios y tratados internacionales que nos cambia la visión de un derecho exacerbado en el tema del derecho positivo a un derecho basado en principios. Y esto también viene a revolucionarlos a ustedes, porque a nosotros tenemos 5 años con esa reforma constitucional. Ustedes tienen 1 año. Pero vengo a hablar desde estas experiencias para que ustedes vean las áreas de oportunidad y sobre todo que tenemos que cambiarnos el chip, porque no podemos seguir litigando de la misma forma ni percibiendo el derecho como un conjunto nada más de normas jurídicas. Por otro lado, como objetivos específicos, vamos a hablar un poco sobre la enseñanza del derecho ambiental. Me voy a permitir a lo mejor eliminar ciertos tecnicismos porque no sé de qué grado son en el área del derecho, pero sin perder la formalidad de la ciencia jurídica. Les pido a los doctores me disculpen este atrevimiento. También sensibilizarlos sobre esta importancia y compartir áreas de oportunidad y de desarrollo en el tema de la construcción de un fortalecimiento en esta área. Y vamos a empezar, queridos jóvenes, preguntándonos ¿qué es el derecho?
qué funciones tiene el derecho y qué diferencia existe solamente entre un derecho y un derecho humano. A ver, ¿qué estudian los médicos? El cuerpo humano. ¿Qué más? ¿Qué estudian los médicos? ¿Sí? La salud de las personas. Bueno, estudian para la salud de las personas, ¿verdad? El cuerpo humano para la salud de las personas. ¿Y los médicos veterinarios? Los animales. ¿Y los contadores? Activos y pasivos y balance de cuentas, ¿verdad? ¿Y los abogados? Yo sé que somos lo máximo, pero díganme, ¿qué estudiamos? ¿Qué estudiamos nosotros? Derecho de la gente. ¿Y qué es el derecho? Por ahí existen muchas definiciones de derecho, ¿verdad? Por ahí algunos definirán conjuntos jurídicas nada más. Otros hablarán que regulan la conducta del hombre para fortalecer el Estado de Derecho. Y tenemos infinidad de definiciones de lo que es el derecho. Hay juristas que señalan que es imposible dar una definición exacta de lo que es el derecho. ¿Por qué las demás áreas tienen un objeto de estudio perfectamente bien definido? Entran a la carrera sabiendo quién es su padre y quién es su madre. Nosotros andamos perdidos a veces, porque no sabemos ni a ver de qué corriente filosófica es mi profesor que me está dando clases. ¿Es positivista? ¿Es justicialista? ¿Es neoconstitucionalista? ¿Es del realismo jurídico o aparte tiene que ver con la escuela de la jurisprudencia? No sé. Diversos autores nos vienen a hablar de la importancia de lo que es del derecho, pero miren, el derecho nos sirve para construir normas jurídicas, es verdad, nos sirve para propiciar la justicia social, nos sirve para la equidad, pero en sí, la definición que más a mí me ha gustado y convencido del derecho y que me ha clarificado qué es lo que estudié, porque terminé la carrera yo sin saber qué era lo que había estudiado, es que el derecho, la ciencia del derecho es la ciencia del lenguaje. Nosotros estudiamos lenguajes que nos propician una argumentación jurídica y que nos llevan a la justicia, nos llevan a la equidad, nos llevan a dar a cada quien lo suyo, a construir normas jurídicas, a fortalecer políticas. Todo eso es derivado. Pero el corazón del derecho está en la argumentación. Y la argumentación se hace con lenguajes. Y el lenguaje se hace hablando. Nosotros somos el transmisor de los lenguajes. Vean la importancia. En programación y psicología, programación neurolingüística y psicología señalan que es imposible que el ser humano viva aislado y sin comunicarse. Es imposible que viva aislado y comunicarse. Puede vivir sin mucho tiempo sin agua, pero sin tener compañía. Puede morir de tristeza, puede morir desolado. El lenguaje forma la parte más importante para el desarrollo de los pueblos. Vean ustedes, podrá ser la ciencia y la tecnología, pero no se hace sin un lenguaje. No podemos partir de algo sin el lenguaje. Y miren, en esta visión del lenguaje, nosotros estudiamos 3 bloques importantes. El primer bloque de materias, mis alumnos dicen que son las materias aburridas. Historia, filosofía del derecho, derecho romano, sistemas jurídicos contemporáneos, no sé, la metodología de la investigación, me muero. ¿Sí? Seminario de investigación, me muero, ¿verdad? Y están en los primeros bloques, pero el segundo bloque es el bloque del lenguaje. Nosotros estudiamos el lenguaje del derecho civil, del derecho penal, del derecho fiscal, y el tercer bloque es la aplicación de los lenguajes. Y ahí están las materias adjetivas, que son las procesales. Entonces, en el segundo bloque están las sustantivas, la carne, el corazón de la ciencia del derecho, con lo que nosotros hacemos argumentación, con lo que los juristas construyen premisas para la evidencia y para la construcción de la verdad. En este tema, el derecho ambiental, o el derecho también, tenemos algunos rubros. En la parte de la
doctrina nosotros estudiamos qué son las normas, en la técnica legislativa cómo se generan, en la técnica jurídica cómo se interpretan, en la jurisprudencia cómo se adicionan y en la técnica procesal cómo se aplican. Entonces nuestros lenguajes están construidos para transmitir una argumentación jurídica, proporcionar evidencias y descubrir la verdad. Nosotros somos investigadores de corazón y nacimiento. A un abogado que no le gusta seminario de investigación, está destinado a que la mitad de su ejercicio profesional muera, porque nosotros vivimos de la investigación, de descubrir evidencias, porque saben que toda afirmación generalizada sin sustento es una falacia. Nosotros tenemos que descubrir evidencias que nos descubran, que nos despierten y que el juzgador pueda esclarecer la verdad. En el tema del derecho ambiental, es tan importante que las universidades tengan una visión de que es una área autónoma. Yo sé que aquí tienen ustedes materias específicas de derecho ambiental, pero en mi país existen universidades que todavía no toman al derecho ambiental como un área independiente de otras áreas. El derecho ambiental se ve dentro de la rama del derecho administrativo y no es una materia autónoma. Los tribunales constitucionales, por lo menos de los 8 países que yo he revisado en materia de derecho, se han pronunciado que solamente existe una ciencia del derecho, que hay un solo derecho, pero para efectos de enseñanza se dividen en público, privado y mixto o social. Lo saben ustedes perfectamente, ¿verdad? Y que es un derecho público aquel donde podamos identificar el factor de suprasubordinación entre el gobernado y la autoridad. Y será derecho privado aquella relación entre los particulares de igual a igual. Y será derecho social aquel que proteja a los grupos más vulnerables. Y podemos identificar que el derecho penal está en el público y el fiscal y el derecho internacional público. Y podemos identificar que el civil, familiar, mercantil está en el privado y que en el social está el derecho laboral y el agrario. Pero ¿y dónde está el derecho ambiental? Porque también hay tratados internacionales en materia ambiental, ¿verdad? Y tenemos un derecho constitucional ambiental porque tiene un capítulo de derecho humano, un ambiente sano. Pero también hay responsabilidad civil y también hay relaciones entre particulares en esa responsabilidad civil. Pero también hay derecho ambiental en grupos indígenas y en materia laboral, no se diga la seguridad de higiene. Entonces, ¿de dónde es el derecho ambiental? Al tener los 3 elementos se dice que es una rama del derecho mixto y que porque también hay derecho ambiental público, privado y social. Se relaciona con las 3 áreas de este derecho. Entonces, el derecho ambiental tiene relación con el derecho administrativo, internacional, constitucional, agrario, fiscal. ¿Qué quiere decir? Que es una rama compleja, ¿verdad? Porque yo tengo que saber no solo el lenguaje del penal, sino también del ambiental, es decir, los tipos penales del medio ambiente. Y tengo que ver multas administrativas. Entonces, tengo que saber las sanciones e infracciones en materia administrativa. Y en materia civil, ¿cómo aplica una responsabilidad civil si yo quiero pedirle a una empresa que me indemnice porque me ha contaminado a mí y ahora tengo cáncer? ¿Qué hago? Yo sí me doy cuenta y puedo probarle a esa empresa que ha contaminado mi entorno, mi comunidad y que yo tengo cáncer por eso. Tengo que saber derecho civil, responsabilidad civil objetiva. Y así, si eso mismo pasa en una comunidad indígena o en una empresa dentro, es importante tener esta relación. Entonces, el derecho ambiental es una rama muy completa que además tiene relación con otras ciencias, porque tiene relación transversalmente con la química, la biología, la economía, la sociología y otras áreas de las ciencias. La ecología, por ejemplo, con el objeto de preservar y conservar el ambiente, pero también la salud de las personas, no solamente el ambiente. Nos hemos olvidado que si no tenemos una calidad ambiental adecuada, el derecho humano a la vida y el derecho humano a la salud no pueden estar plenamente ejercidos. Pensamos que el ambiente es una cuestión abstracta, el árbol, el bosque, y eso a mí no me afecta ni me importa si se daña o se contamina. Pero hay estudios determinantes, responsabilidades que prueban perfectamente que si nosotros no tenemos esa calidad ambiental, estamos en un sistema de riesgo.
un riesgo alto que nos detrimenta nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de resiliencia y desarrollo. Ahora bien, debemos de dejar de ver solamente al derecho ambiental como un conjunto de normas jurídicas que imponen sanciones o que especifican una infracción y te multan. Su reforma constitucional, tanto como la mía del 2011, reconoció los derechos humanos a rango constitucional. Y entre esos derechos humanos está el derecho a un ambiente sano. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que le dan validez a todos los tratados internacionales por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José, que habla precisamente de que un derecho humano son inherentes a todos los seres humanos, son irrenunciables. Por el simple hecho de ser persona, yo gozo de esas prerrogativas. Se excluyen cuestiones de nacionalidad, de género, no hay discriminación alguna para esos derechos humanos. Pero cuando esos derechos humanos se reconocen por el orden constitucional que le da nacimiento al marco jurídico nacional, se convierten en los derechos fundamentales del país. Y son derechos fundamentales porque sin ellos no podemos subsistir. Entre los derechos humanos no hay competencia, coexisten en una sola nube, pero cuando colisiona uno con el otro, el juzgador tendrá que ponderar cuál es el que protege a la mayor colectividad y para el perdedor tendrá que establecer esquemas de compensación. Les explico. En mi país existe una comunidad indígena que es la comunidad yaqui y ahí ellos gozan de muchos recursos naturales. Están protegidos por el Tratado Internacional OIT 169, que establece el principio de autodeterminación, lo que implica que ellos tienen y pueden decidir sobre su desarrollo. Para que se ponga un Walmart en una cadena de Walmart o La Sirena, pensemos, tendrían que pedirle permiso a esa comunidad indígena, porque ellos deciden. Sin embargo, la autoridad provincial, la entidad federativa, emitió un acuerdo para que el agua de esa comunidad se construyera un acuífero y fuera trasladada a la zona urbana para abastecer a industria y para abastecer a todo el uso urbano de la población. ¿Qué tenemos ahí? Un conflicto de derecho ambiental y casos difíciles. Son dos colectividades que tienen el derecho al agua porque constitucionalmente tienen derecho al agua. Entonces, ¿a quién le dan el derecho? ¿A la comunidad indígena que es el poseedor originario o a la comunidad urbana y a la industrial que necesita ese vital líquido para desarrollarse? Ante esta situación, en un debate que tuvimos en la CEPAL, donde se estaba discutiendo el modelo tarifario para América Latina respecto al suministro de agua y saneamiento, se presentó un modelo argentino que se pretendía tomar como punta de lanza para los demás países. Realizando un cuestionamiento al colega argentino, le preguntaba que si en Argentina tenían esquemas de escasez. Y dijo, no, entonces su modelo no puede ser aplicado en muchos países de América Latina, porque por lo menos en el mío hay escasez. Y hay tanta escasez que el agua se suministra por horas. De 1 a 2 de la mañana hay agua para que llenen sus botes y sus tinacos. Después de esa hora ya no. Y además cada vez están siendo los suministros más prolongados. Le preguntaba yo, ¿su sistema tarifario responde a este sistema de escasez? No. Entonces no lo podemos aplicar. Pero le platiqué del caso de los yaquis y le pregunté, ¿usted a quién le daría el derecho al agua? Y él me respondió de una forma muy interesante. Me dijo, respecto a la visión de la teoría económica, yo le doy el derecho al agua al poseedor originario, a los indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo esté construyendo una demanda de defensa constitucional con una visión, Gustavo Zagrebelsky, que es un neoconstitucionalista, que por cierto se los recomiendo, se llama El Derecho Dúctil. Un libro extraordinario para esta visión de la defensa de derechos indígenas y medio ambiente. Y entonces señalaba, imagínense que tomen la teoría o la corriente que ustedes quieran.
kelseniana, si quieren, ¿no? Yo quiero tomar a Kelsen para argumentar en mi demanda de juicio constitucional en defensa de los industriales que necesitan el agua, ¿no? Y me voy a agarrar el aspecto legal. La Constitución dice, la Estrategia Nacional de Desarrollo, necesitamos impulsar la economía al margen de la ley. Pero resulta ser que si yo quiero ser la defensora de los indígenas, yo sé que Kelsen, mis jueces están formados con esa visión kelseniana, o con alguna de Dworkin, Donald Dworkin, o tal vez con una visión de, no sé, Aristóteles, ¿no? Algunos aristotélicos y otros kelsenianos. Pero entonces yo puedo tomar la teoría económica que me dijo este doctor y defender con una visión jurídica y con una teoría económica el derecho al agua. Y esto no se basa en normas, sino en principios. Los derechos humanos se han construido en razón a los principios, al principio de libertad, el principio de no discriminación, de seguridad. Son principios porque son prerrogativas del derecho. Un principio, decía Aristóteles, que es el origen de algo, la fuente de donde emana algo. Imagínense argumentar de donde nace la norma, no en sí de la norma, sino de donde nace la norma. Es un grado de mayor complejidad, pero es un grado de mayor satisfacción jurídica. Cuando hablamos de la protección del derecho a un medio ambiente sano como derecho humano, hablamos precisamente de reconocer primero cómo se conforma el marco jurídico ambiental para que podamos decir que nos propicia un ambiente sano. Entonces, te vamos a hablar también de esquemas de responsabilidad ambiental, es decir, del aplicar el principio de quien contamina paga. En una legislación ambiental, tenemos una ley marco. En mi país se llama LEGEPA, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Aquí se llama Ley 064, ¿verdad? 0064. Bueno, 400. Entonces, en esta legislación marco que ustedes tienen en materia ambiental, tiene dos enfoques la legislación, miren, nacen de forma diferente. Tienen los mismos elementos, pero nacen diferente. Las legislaciones que nacen desde el enfoque de preservación y conservación de los recursos naturales y los ecosistemas, pues son la ley de aguas, la ley que regula el aire, la de suelos, la de desarrollo forestal sustentable, ¿por qué no la de vida silvestre, tráfico de especies exóticas? También podemos encontrar organismos genéticamente modificados ahí, pero tenemos otro enfoque de la legislación. Son legislaciones para controlar y para sanear, controlar la contaminación y sanear la contaminación. Y entonces en ese enfoque está el cambio climático y está residuos. Porque cambio climático tiene que ver de aspectos de adaptación y de mitigación. ¿Cómo le voy a hacer para reducir esos gases con efecto invernadero? ¿Y cómo voy a hacer para adaptarme al cambio climático? Durante muchos años esta discusión del cambio climático causó ciertas alergias en la piel a filósofos, científicos y políticos, porque por un lado señalaban que no existía toda vez que la Tierra siempre ha cambiado de clima y constantemente las especies nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por lo tanto, el cambio climático no era algo nuevo, que no vinieran a vender algo nuevo. Pero por otro lado se reconoció que si bien es cierto, el cambio climático ha sido constante y natural en la Tierra, había efectos del hombre, producidos por el hombre, que estaban alterando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Y esa es la gran diferencia de tener un cambio climático de forma natural a tener un cambio climático que altera el proceso de capacidad de resiliencia. Y esto implica que yo tenga que preservar para mitigar y tenga que generar políticas para adaptar. En un estudio de Naciones Unidas denominado GEO5, que también se los recomiendo, donde habla de las perspectivas ambientales en el mundo. Este estudio se hace con científicos actualizándose cada 3 años. En el 2016 se acaban de nombrar a los científicos en mayo que van a participar en el GEO6. Y señala que en materia de cambio climático
100 kilómetros a la redonda de las costas va a haber desplazamientos por el incremento del nivel del mar, lo cual viene con un incremento de temperatura. Y estos desplazamientos van a causar migración hacia otros países o hacia otras zonas internas, que esto viene a generar un proceso de transculturización. Culturas que se chocan, culturas que pueden no entenderse, movimientos masivos de poblaciones a otros lugares solo por el efecto de cambio climático. Los más vulnerables a los efectos del cambio climático serán los niños y las personas de la tercera edad. Y podrán decir todavía aquellos escépticos que no tenía nada que ver con el cambio climático y que no existía. Yo tenía un alumnito que decía: no, maestra, es que usted exagera, es mujer y exagera, aparte de alumno macho. Entonces, con aras de no llevarlo yo al examen extraordinario, me lo llevé a un congreso y había una conferencia de la Organización de Naciones Unidas donde el título era Disminución del ébola por el manejo adecuado de los residuos y sus efectos en el cambio climático. Miren que cuando yo vi ese título dije: ay, ¿el ponente podrá con eso? ¿Qué tiene que ver el ébola con los residuos? No le estoy hablando de hace mucho, hace 2 años que escuché esa conferencia. Era miembro de la Organización Mundial de la Salud y nos explicó cómo el ébola empezó a despuntar con un crecimiento tan alto, porque si bien es cierto, en los hospitales tenían todas las medidas de contención y de seguridad para evitar el contagio, lo que sucedía con el manejo de residuos peligrosos era que las gasas y el material sanitario con el que limpiaban a todos esos pacientes terminaba en el patio del hospital a cielo abierto. Perros, gatos y las personas que estaban en contacto, era un foco de infección altísimo. ¿Y qué tiene que ver eso con el cambio climático? Ah, pues porque al final de la semana, cuando se juntaba un bonchecito o empezaba a oler medio mal, pues lo incendiaban, ¿sí? Entonces los gases que se generaban, porque eran residuos peligrosos, ¿sí? Era sangre, eran residuos patógenos, pedacitos de carne, una cuanta uñita por ahí, ¿sí? Ahí estaba. Y pudieron probar el incremento de la enfermedad por un manejo inadecuado de residuos peligrosos. Cuando vio eso mi alumno, ya no se fue al extraordinario, se fue a final, ¿verdad? Pero él quedó convencido, y muchos de los estudiantes que fueron a ese congreso, de que cómo era tan relevante un acontecimiento en materia de salud ligado a la parte ambiental. Por ello, el enfoque de control y saneamiento de esta parte de legislación es muy importante en cada uno de los países, porque de nada me serviría que yo tuviera todo el marco jurídico en la parte de conservación y preservación si va a ser contaminado, porque no tengo regulación en materia de cambio climático y de residuos. ¿Y qué creen? Ustedes están en ese panorama. Tienen muy buenas legislaciones en el marco general ambiental. Tienen muy buenas legislaciones para conservar y preservar sus recursos naturales, pero los factores que los contaminan no los están regulando. ¿A quién le gusta vivir en un lugar lleno de contaminación y de muchedumbre? ¿Quién le gustaría vivir en un sitio contaminado, expuesto a esos contaminantes? Y por si fuera poco, hay una situación importante que debe también tomarse en consideración. Es la necesidad de contar con un marco jurídico que establezca la responsabilidad ambiental. Esta nueva reforma constitucional nos habla de que debemos de contar con legislación que establezca, 1, los 2 principios rectores en materia ambiental, que son el principio precautorio y el principio de que contamina paga. Si esos 2 grandes principios no están muy claros en las legislaciones y se pueden aplicar, el derecho ambiental es inexistente. Decía mi maestro, el doctor Rolando Tamayo y Salmorán, en el doctorado: derecho que no puede ser ejercido no es derecho. Me decía: ¿usted a qué se dedica? ¿Al derecho ambiental? No, usted no se dedica a nada. También no le gustaban las mujeres en el doctorado, decía que yo debería de estar cocinando en mi casa en lugar de estar hablando la boca. Entonces yo le decía: ¿y por qué eso? Porque usted no puede ejercer ese derecho. Si no puede ejercer el derecho, usted no hace nada de eso. Es inexistente su derecho. Si mi maestro estuviera aquí, yo no sé qué me diría, pero
deberíamos de contar también con legislación en materia de reparación del daño. Porque nuestras constituciones nos dicen que los recursos naturales son propiedad de la nación, que ellos deben de propiciar para establecer esquemas de aprovechamiento y concesiones, claro. Pero ¿qué pasa cuando esos recursos naturales son contaminados y se daña la salud de las personas? Ahí viene un esquema de reparación del daño del medio ambiente para el Estado y de la salud de las personas. Es una responsabilidad civil con una responsabilidad penal al mismo tiempo. Una empresa en México puede tener 3 procedimientos abiertos al mismo tiempo. Profepa, inspecciones, derecho administrativo, responsabilidad civil, comunidades aledañas y tipos penales, materia de delitos. Los 3 al mismo tiempo, son concurrentes. ¿Qué sucede ahora? Jóvenes con su reforma constitucional necesitan prepararse en derecho ambiental porque va a haber empresas que van a ser demandadas por contaminación. Y si no existe la norma, va a haber servidores públicos que pueden ser demandados. ¿Por qué? Por actos de omisión. Porque un derecho humano, toda autoridad tiene la obligación de garantizar, investigar y en su caso reparar el daño. Y si no existe una legislación que tutele el derecho a un ambiente sano, me desprotege mi derecho a la vida y mi derecho a la salud. Por si fuera poco, también necesitamos normas técnicas. Las normas técnicas son el parámetro mínimo máximo, la extensión técnica de la ley, que me fija el parámetro mínimo máximo para decir hasta dónde voy a contaminar. Las legislaciones ambientales no son prohibitivas de la contaminación, son reguladoras de la contaminación. Porque si fueran prohibitivas, no podríamos venir vestidos aquí. Todo lo que traigo contamina. Toda la producción de lo que traemos puesto contamina. Genera un impacto al ambiente. Y esto se reconoce al Estado, pero nos dice, como todas esas actividades generan un impacto, yo te permito que puedas impactar hasta aquí. Pero si te pasas de esta línea, vas a causar un daño y te pasas al terreno de menoscabos, pérdidas, alteraciones a los ecosistemas y ahí tienes que pagar. Las normas técnicas, en mi país se llaman normas oficiales mexicanas, regulan la contaminación en parámetros mínimos y máximos. Somos abogados, técnicas. En México tenemos 83. La EPA tiene más de 100, más de 250. La Unión Europea, ¿qué les quieren que les cuente? Con las directivas técnicas que se tienen. Y en regulación de sustancias químicas, yo les compartí a mis compañeros, hay 85 millones de sustancias químicas identificadas. 65 millones se utilizan para el comercio. Más o menos 3,000 están reguladas. Y República Dominicana tiene 7 reguladas. Las normas técnicas, no se espante porque en México también hay 7, así que no se preocupe. Y eso solo porque tenemos suscritos los mismos tratados internacionales. Bueno, el propósito, ahora hay otro problema. El propósito de las normas técnicas es regular la vida y la salud de las personas, pero no la salud y la vida de los ecosistemas. Que les cuento que ustedes también están en el Mar Caribe y nosotros tenemos una parte importante también de zona arrecifal mesoamericana que compartimos, ¿verdad?, con Mesoamérica. Los arrecifes son más vulnerables que el propio sistema humano, son más vulnerables. Si yo le quiero dar un taco al sistema arrecifal, un taco mexicano con chilito, cebolla y todo eso, muere por cólera, ¿sí? Si yo me lo como, resisto. Tal vez me enferme el estómago 2-3 días, pero mi organismo resiste. El sistema arrecifal es más vulnerable que mi propio cuerpo. Pero la norma mexicana está construida para proteger a las personas, no para el sistema arrecifal. Entonces, todas las descargas de aguas residuales de los hoteles al mar han puesto tan vulnerable a la zona arrecifal mesoamericana. Entonces, los hoteleros dicen, ¿y qué está pasando? Porque ya no hay tanta visibilidad del arrecife y de los corales. Pues como quieres y tu descarga de aguas residuales, pero cumplo con la norma. La política del Ministerio de Medio Ambiente, allá, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido impulsar que cumplan con el Tratado Internacional en la Convención de Cartagena.
porque Cartagena tiene un protocolo técnico con estándares y parámetros mínimos máximos más estrictos que la norma mexicana. Pero eso se puede, sí. Bajo el concepto de la protección del derecho humano a un ambiente sano, nos pasamos a litigar en otro nivel. ¿Ustedes quieren ser buenos en derecho ambiental? Estudien tratados internacionales, derechos y principios del derecho internacional. Eso nos va a hacer brillar diferente. Decía un maestro, deje de ser abogado legullero y póngase a estudiar tratados, porque eso lo va a hacer jurista. Los efectos de la reparación del daño son importantes porque ahí se puede determinar quién es el responsable de la contaminación, si es solidario o si es subsidiario, si puede mitigar el daño o si lo puede compensar. Oye, ya eso está tan dañado que no se puede dejar en el estado en el que estaba, no lo puedo remediar. Ok, ¿cómo lo vas a compensar? Pero esquemas de compensación en los ecosistemas, porque en Costa Rica, cuando se abren los ministerios públicos en materia ambiental, querían compensar con computadoras. No, pues si no fue el sistema inteligente el que se dañó, sino fue el ecosistema. Y tuvieron que establecer que la compensación fuera directamente al ecosistema dañado. ¿Pero qué es el ambiente? Cada vez que vengo a Dominicana yo veo esto en los casinos y ahí sí hay ambiente. Toda la gente baila, toda la gente toma su cerveza, pero eso no es el ambiente. Tampoco ecología es ambiente. Ecología no es sinónimo de ambiente. Ecología son estos organismos, el ecosistema que está compuesto por el biotopo y su función, la biocenosis, la parte de animales y clima, pero el ambiente es la relación de esos elementos con los organismos vivos, con aquello que el hombre ingresa a estos esquemas de forma artificial o de forma natural o que propicia, pero tiene que ver, fíjense, aquí vuelve a conectarse el derecho ambiental con el derecho a la salud, porque tiene relación con los organismos vivos. Y pensamos que el derecho ambiental tiene que ver con los arbolitos y las plantitas y los ríos, y pues como eso no me afecta, entonces no tiene relación conmigo. No, sí, porque tiene relación con todos los organismos vivos. Ambiente sano, entonces, se debería de entender la condición principal para la existencia física y psíquica del individuo. Toda vez que en el supuesto que la calidad del medio ambiente no esté asegurada, el derecho a la vida no puede ser plenamente ejercido. Entonces, un ambiente sano es un ambiente seguro y sin riesgos. Si no hay esta certeza jurídica, no podemos decir que tenemos un ambiente sano. Y por daño ambiental será todo aquello considerado como pérdida, menoscabo, afectación, modificación o alguna cuestión que me altere los sistemas ambientales, los servicios ambientales que me proporciona el ecosistema, el hábitat o los recursos naturales. Carecemos de un sistema de datos en materia ambiental que hay mucho por qué trabajar. Fíjense, todo esto que les estoy platicando, por favor, piensen en qué tantos proyectos de investigación podrían hacer los abogados, qué tantas tesis y qué tanto trabajo pueden detonar en su país. Porque yo no sé si quieran litigar. ¿Saben cuántos abogados salen de cada universidad, cada semestre o cada generación? Esa es su competencia. Donde no hay competencias en el tema ambiental, porque todavía no está explotado. Entonces, de ustedes va a depender que tomen ese liderazgo para construir sistemas de información. Uno de esos sistemas de información, gracias. Uno de esos sistemas de información en México, que fue un protocolo que implementó el Banco Mundial, junto con la CEPAL, se modificó, se le llama Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Y este sistema de cuentas calcula el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental. No se han contabilizado todos los rubros, solamente contabilizamos 6. Recursos maderables, agua, aire. Nuestro gran problema es el aire, la contaminación atmosférica, el 80% de sus problemas ambientales son de ello. Pero también petróleo, y lo único que se utiliza para ese sistema de cuentas es calcular el presupuesto de ingresos en relación a los barriles de petróleo que podemos vender. Pero vean, solamente vean la tablita más grande, 1, 2, 3, la cuarta, costos totales por agotamiento y degradación. Desde que se empezó a muestrear, 2003,
Los costos totales por agotamiento y degradación correspondieron al 62,670 millones de pesos. Algo así, el correspondiente al 6.9 del Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Saben a cuánto crecimos en ese año? Al 3%. Y decrecimos ambientalmente en el 6.9. Después, vean el crecimiento de los costos totales por agotamiento y degradación. Vamos en el 2011 a 949 mil millones de pesos, correspondiente al 6.5 de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Saben a cuánto estamos creciendo? 1.2. Ahora, ¿cuánto ha invertido el gobierno en preservación y conservación ambiental? La siguiente gráfica, 140 mil millones de pesos contra 949 mil. ¿Saben cuánto tenemos de déficit? ¿Qué nos refleja esa gráfica? Que alguien está contaminando y nadie está pagando el daño. ¿Y quién va a asumir los costos? El Estado. ¿Y quién va a asumir los costos? Ustedes, yo, que vivo en México. Mis hijos, mis nietos, pero ustedes lo están asumiendo sin saber datos. Ojalá que existieran estos datos aquí para poder comprobar esos esquemas, que las universidades se unieran en esta red para solicitar, impulsar, construir con la Facultad de Economía estos cálculos a través de su sistema de población, de censo y con las agencias internacionales que pudieran construir este sistema. Gran área de oportunidad. Es importante estos esquemas de contabilidad porque para efectos de la reparación del daño, las normas técnicas se utilizan en los tipos penales y para establecer la pena privativa de la libertad. Si la persona está dentro de la norma, no es delito porque no está contaminando, solamente hay multa. Si está fuera de la norma, hay tipo penal. Yo asesoro a empresas que cumplen con la legislación ambiental y he tenido muy buenas sorpresas porque me ha tocado persuadir a los directores de empresa y a veces ellos prefieren pagar la multa y conmutarla con un beneficio ambiental que irse a juicio, porque están conscientes que se equivocaron. En una de estas empresas a las cuales yo asesoro, los convencí de que compraran una póliza de seguro contra impactos y riesgos ambientales contra terceros. La compraron y 5 años después, una empresa vecina, 2 empresas vecinas, pidieron al administrador del parque industrial una indemnización porque los contaminantes de esa empresa habían afectado sus instalaciones en las azoteas y sus partículas suspendidas en el ambiente habían corroído toda su instalación de cobre que tenían y obviamente había causado un daño. La empresa inmediatamente manda a llamar al perito, al ajustador, y hace su dictamen, la agencia de seguros, y dice, sí, hay contaminación, le pagamos a las empresas. Perfecto. ¿Qué nos recomienda, abogada? Bueno, ¿hay alguna afectación con alguno de los empleados? No, preguntamos, ningún empleado había tenido algún efecto adverso en la salud, por lo menos hasta ahorita, porque se detectó a tiempo. Pero en el momento en que le hablamos a la Autoridad Ambiental Mexicana para que determinara la responsabilidad, hizo la inspección y dijo, pues sí hay sustancias contaminantes, pero estás dentro de la norma, no pasa nada, gracias. ¿Y qué pasó eso? ¿Qué nos refleja? Que el parámetro no estaba actualizado. En esta lámina anterior yo les muestro que hice una investigación de las 83 normas oficiales mexicanas en cual involucraron este proyecto de investigación a mis estudiantes y pudimos identificar que solamente 8 fueron modificadas en avances tecnológicos y las 124 revisiones anteriores a esas 83 habían sido ratificadas en método y técnica. ¿Han escuchado del fraude ambiental más grande del mundo de Volkswagen, de emisiones? Es lo mismo, sí. El parámetro, en este caso, los parámetros estaban determinados. Ahí hubo dolo porque alteraron el mecanismo para simular que estaban cumpliendo con la norma. Pero aún así la norma era muy laxa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos refleja? Que hay una gran necesidad de que nuestros técnicos, químicos y biólogos revisen los métodos y técnicas de parámetro para saber si en realidad nuestros ecosistemas ya aguantan esos parámetros de permisibilidad para contaminar. Definitivamente no creería yo que podríamos ya aguantar en esquemas de insostenibilidad y contaminación ambiental como tenemos esas cuestiones.
Los conceptos de reparación del daño son tan antiguos que emanan de la Declaración de Río, donde nos señalan como una recomendación a los países que apliquemos el principio de que contamina paga y que fomentemos instrumentos para poder aplicar este principio. En México, derivado de estos tratados internacionales, convenciones y declaraciones, se han emitido nuestras legislaciones ambientales. La Ley General de Cambio Climático, México fue el segundo país a nivel mundial, después de Inglaterra, a tener una ley de cambio climático. Estamos en la construcción del reglamento, ya tenemos un programa y una estrategia nacional contra el cambio climático, porque tenemos poblaciones muy vulnerables a estos aspectos. Se han vinculado políticas públicas respecto hoy en día a las bioenergías y posicionar en el mercado los certificados de energías limpias a través de producción energética por residuos, por ejemplo. Nos ha dado también programas y planes como la implementación del Convenio de Estocolmo, en donde tuve la posibilidad de participar con la doctora Cristina Cortines. Ella es pionera de la legislación ambiental mexicana, con la cual llevo 15 años laborando en estos proyectos internacionales. Y entonces hablamos de la importancia del derecho ambiental y sus efectos a la salud. Nos hemos olvidado entonces que el derecho ambiental tiene esta intención: regular una calidad ambiental para proporcionarnos esquemas de salud más eficientes. Como les comentaba, existe la Organización Mundial de la Salud, a través de sus programas e investigaciones, nos ha determinado la importancia de la regulación de sustancias químicas. La Unión Europea estableció un acuerdo comercial de que toda empresa que quiera comercializar productos en la Unión Europea tiene que cumplir con esas directivas de manejo de sustancias químicas, que tienen que ver con la identificación y el etiquetado, bajo el principio del derecho a saber y entender. No solamente el derecho a la información, sino a saber y entender. Lo que la autoridad me dé, yo tengo que entender y saber qué estoy comprando. Quiero saber cuántos contaminantes tiene mi vestido. Quiere decir, aquí me tienes que decir cuántas sustancias químicas se están usando en esto. Porque eso propicia ciudadanos sostenibles, que elijan con conciencia, con un consumo más responsable. El Centro y Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informa sobre el aumento alarmante de sustancias químicas en el organismo. Hizo un monitoreo en sangre realizado en 5,000 personas, donde cada 2 años empezó a muestrear la orina de los mismos y pudo identificar la cantidad de sustancias detectadas en la orina. En el 2001, 27 sustancias químicas. En el 2003, 116 y en el 2005, 148. Cada vez estamos más expuestos a los impactos ambientales, lo cual implica que estemos más expuestos a situaciones de riesgo, donde los más vulnerables son los niños. En este estudio de la Organización Mundial de la Salud, para ponernos en comparación, atribuye que 4.9 millones de muertes, de 8.3 del total de muertes globales en el mundo, 4.9 millones, están atribuidas a la exposición ambiental a sustancias químicas, en comparación con 1.7 millones de muertes globales en niños menores por 5 años, derivado de enfermedades diarreicas. Se estima que 86 millones de años de vida sean ajustados por los problemas de discapacidad sobre las condiciones en donde nosotros nos desarrollamos. 73 millones por enfermedades diarreicas y 34 millones por paludismos. Por lo tanto, este informe en materia de salud y ambiente señala que América Latina y el Caribe son más propensos a sufrir desastres naturales y estar expuestos a los efectos de cambio climático, lo cual va a frenar en cierto aspecto el desarrollo. Un aspecto de desastre natural emanado de las condiciones del cambio climático frena el desarrollo de los países. Óigame bien, si yo tengo un maremoto, ¿cuánto tiempo me puede detener la economía? Si aparte ustedes viven de eso, ¿sí? Del turismo, por ejemplo. Por eso los esquemas de seguridad entran en los países. En mi país, cuando entró este Sistema Nacional de Protección Civil, el presidente de la República llegó a tomar el mando del desastre natural para reactivar la economía en un plazo de no más de una semana, porque saben las pérdidas millonarias que hay.
por un desastre natural que tiene que ver con los efectos. Por eso en la península de Yucatán, 3 entidades federativas se unieron para tener un programa especial frente al cambio climático, porque no son las mismas acciones que pueden tener en provincia o al norte del país. República Dominicana se encuentra en tercer lugar en los países de América Latina y el Caribe por el incremento de población y, por supuesto, el incremento de residuos. Y esto lo que los posiciona en un estado de necesidad. Esta es su fotografía. Esta es su fotografía de las condiciones en el manejo de residuos. Y creo que son de las fotos más decentes que podemos ver. Porque, como bien lo dijo el señor Omar, por cada 133 kilómetros cuadrados hay un vertedero y hay un aumento progresivo de botaderos espontáneo en Dominicana. Ustedes generan de 600 gramos a 1 kilo 200 gramos promedio de basura diaria, y la contaminación a la que están expuestos se está yendo a sus ríos y a sus mares, a su mar. Ustedes han generado por toneladas día 10.393.9 toneladas de residuos, donde señalábamos que solamente 3 están controlados. Todo lo demás se tira a cielo abierto y mezclado. Agujas, residuos sanitarios, residuos sólidos urbanos. Y si no tienen reguladas las sustancias químicas por los residuos peligrosos, pues también van mezclados los residuos peligrosos. Mucho cuidado con lo que tiran a las alcantarillas, porque eso es lo que se van a tomar. Lo que tira, joven, se lo toma. Y eso regresa. Entonces, están en un estado alarmante de necesidad, en donde necesitan cambiar el paradigma para convertirse en un país limpio y saludable. Están en un estado vulnerable y de riesgo. Por eso hoy vengo a exhortarlos a unir esfuerzos para impulsar su legislación de residuos. Llevan 6 años trabajando en esa legislación, discutiendo. ¿Qué van a discutir? ¿Qué van a discutir si es una ley que va a propiciar el aprovechamiento de los residuos que están tirando? Porque yo no sé qué vean ustedes ahí aparte de contaminación. Yo veo dinero tirado. Hay agua, hay energía que se destinó para producir esos productos que al desecharse se convirtieron en residuos. Pero el esquema de salud, vaya usted a decir que a mí qué me va a importar si se enferma mi vecino, me cae tan gordo que qué bueno que se enfermó. No, pero es que nos han enseñado a vivir encima del otro y no al lado del otro. Se nos ha olvidado ese sentido de cooperativismo, de entrañar, del sentido patriota. Ya lo que queremos es un aislamiento. Porque sí, los audífonos sirven para eso. Cuando no quieres que alguien te moleste, póntelos. Y te haces como que no sabes ni oyes, ¿verdad? Nos vivimos en el celular, en la apatía, en el individualismo y en los absolutismos y en el radicalismo, lo que nos genera los estereotipos negativos. Para hablar brevemente del proyecto de ley, me contrataron para sistematizar todas sus consultas y vistas públicas. Yo solamente organicé para que quedara clara competencias, principios, facultades, instrumentos de gestión e instrumentos de control. Le puse un poco de dientes a la ley, ¿verdad? Porque una ley que no quema y que no muerde no es ley, es un poema. Y ya ni poemas se recitan ahora para conquistar, menos en una ley. Entonces hay que ponerle dientes para que el que contamine tenga que pagar y para que el abogado tenga que defender también, ¿verdad? Por si no, ¿en qué trabajamos? Pues sí, exactamente. En este análisis sistemático de la ley se revisaron todas sus legislaciones directas e indirectas para no generar contrariedad, para insertar estas propuestas en la reforma constitucional y en todos sus instrumentos de política. Y miren, por cuestiones de tiempo me voy a adelantar unas diapositivas porque les tengo yo una sorpresa de una invitada muy especial que quisiera que ustedes escucharan. La presentación se van a quedar con ella, nada más quiero hablarles de cómo quedó la visión de la legislación al final, porque de verdad que necesito credibilidad y aliados con ustedes. Se agruparon en 3 grandes bloques los residuos. Los residuos peligrosos por sus características de corrosividad, reactividad y explosividad y toxicidad.
Los residuos de manejo especial, que son los no peligrosos, pero que solamente emanan de los procesos industriales o de actividades de producción agrícola. Y los residuos sólidos, que comúnmente conocemos, que son aquellos que tienen características domiciliarias. 3 grandes grupos de residuos, con 4 grandes grupos de generadores para establecer las competencias. A los ayuntamientos solamente les corresponde los residuos sólidos de origen domiciliario y pequeños generadores. Es lo único. Lo demás entra a libre mercado. Y si el municipio quiere prestar los servicios, realizará contratos de prestación de servicios para el manejo de esos residuos y se detonarán inversiones para que puedan llegar a esos esquemas. Porque solamente se puede concesionar lo público. O yo puedo concesionar los residuos de La Sirena. Si La Sirena me los quiere regalar a mí porque son residuos valorizables, o a su universidad. Imagínense que esta universidad tuviera un centro de acopio que recibiera residuos en donación y que esos residuos en donación se pudieran comercializar y que puedan con esos recursos generar una bolsa para proyectos de investigación o becas de los estudiantes. Y si consiguen un convenio con la cadena de La Sirena, si les dicen, regálame tus residuos valorizables, sí, claro. ¿A cambio de qué? Ok, te voy a dar capacitación, asesoría, fin que tengo un montón de abogados en formación. Órale, ustedes para prácticas, a dar asesorías. Y se los regala. Y hacemos un trueque, intercambio de servicios. Y después ustedes esos residuos los meten a una cadena de valor a comercialización y van generando su bolsa. No solamente están ayudando al medio ambiente, están multiplicando el conocimiento, están generando cohesión social y están siendo sostenibles y están entrando a un modelo de economía circular. El modelo de economía lineal ya está en peligro de extinción a nivel mundial. Ese de producir, consumir y desechar es una visión de antaño. Hoy hay una visión nueva, economía circular. Produzco, consumo y regreso a la cadena de valor para yo aprovechar en materias primas secundarias. Existen muchos residuos que todavía no se ha identificado en qué se pueden aprovechar, pero las ingenierías precisamente pueden generar investigación, los centros de investigación, para proyectos que puedan aprovechar esos residuos. Para terminar, no me queda más que exhortarlos a que hay una gran área de oportunidad, no solo en la investigación, en la consultoría, litigio y la docencia en materia de derecho ambiental, pero que urge la necesidad de cambiar estos paradigmas. Este es Acapulco. Me comentaba aquí el doctor, Acapulco, maravilloso, ya no, ni Luis Miguel ya vive ahí. Olvídenlo. Si algún día se lo quieran encontrar, búsquenlo en Miami, pero ahí ya no está. Fíjense, a mí me tocó hacer la ley de Guerrero y el reglamento de la capital, de todo el estado, de toda la provincia. Acapulco, Guerrero, forma parte, es un centro turístico. Cuando yo llego, me dicen, licenciada, por favor, yo quiero decirle que en el reglamento quede y en la ley que puedo hacer un programa de recolección de PET en el mar. Y yo, ¿cuánto PET puede haber en el mar? ¿Cómo? ¿No me cree? No. Bueno, lo voy a llevar a donde se desemboca antes de que se incorpore al mar. Ese es el río Balsas. Nos atoramos ahí, quedamos 1 hora en el sol porque el motor se le atoró una botella de PET. Para que nos fueran a rescatar. No sabe usted qué cosa. Pero la gente que vive a un lado, nadie le hace caso. Yo fui a entrevistarlos y una señora llorando me dijo, yo sé que me voy a morir de contaminación, pero no tengo otra alternativa. Mi madre a los 38 años tuvo cáncer y yo a los 20. Y estoy convencida de que nosotras la exposición que tuvimos a la producción de asfalto para carreteras lo iba a regalar a las nuevas generaciones, porque Dios me permitió compartir un poco más de vida con mi familia y mis hijos. Y por eso estoy aquí, por eso sigo dando clases. No es negocio, $5 la hora no es negocio. Pero la salud y el ambiente no es un negocio, es una responsabilidad. Y muchas gracias por haberme invitado, porque voy a llorar. Yo quiero robarles, gracias doctor, casi doctora.
quiero robarles un tantito de su tiempo para que escuchen a esta mujer, porque yo la conocí casualmente aquí en República Dominicana y es uno de esos ángeles que no se ve. Ella es la doctora Juanita Piña. Ella es encargada de hospitalización de oncología en uno de sus hospitales de aquí. Y cuando yo supe lo que hacía y a lo que se dedicaba y todos los datos que tienen respecto a la salud y el ambiente, pues no nos podemos ir sin escucharla, y yo quisiera regalarle un espacio, porque para mí es un honor que esté aquí, si me lo permiten, y que les pueda compartir cosas importantes sobre este tema. Buenas noches. Sumamente interesante todo lo que ha dicho la doctora Isarely. Para nosotros, al igual que ella, créanme que cada vez que la escucho a ella hablar y expresar las cosas de la forma con que lo hace, con la naturalidad con que lo hace, créanme que uno tiene que comprometerse, de verdad, y es un gran compromiso. Como Isarely le comentó, yo soy médico, trabajo en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, y también allí nos ha tocado vivir una experiencia que hay que compartirla. Porque el problema de ambiente no es un problema de un grupo, no es un problema de políticos nada más, no es un problema del gobierno, es un problema de todos. Y todos tenemos que asumir el mismo compromiso, todos los que estamos aquí, porque todos vivimos en el mismo medio. Es interesante hablar de salud y medio ambiente, y claro que sí, todos los acápites aquí tomados y mencionados sí que son válidos. Yo vivo en la comunidad de Pedro Brán y permítanme decirles que hace un aproximado de 3 años pudimos detener una industria que se instaló allí de manera irregular, y era una fábrica de vidrio. Y esa fábrica, nosotros tuvimos que hacer el frente y detenerlo. Permítanme comentarles a ustedes que todos los días en la mañana, en la comunidad de Pedro Brán, aparecía unas partículas encima de los vehículos, encima de los árboles, que tú decías, wow, es que está nevando. No, la industria operaba en la noche. Y todas esas partículas de vidrio salían al medio ambiente y se expandían por el aire. Malas noticias. Yo que estoy en mi hospital, se ha incrementado de manera extraordinaria la aparición de cáncer en Pedro Brán, 3 años después de haberla detenido. ¿A quién le echo la culpa? Isarely mencionaba un factor herencia, pero mencionaba un factor ambiente, y todos nosotros tenemos por el código genético el factor herencia, pero quienes hacemos que se precipite es el factor ambiente. Ahí está involucrado lo que nosotros comemos y lo que nos brinda el medio en el que nosotros estamos. Preocupada con los hombres, porque nuestro hospital está lleno de cáncer de próstata, cáncer de pene, cáncer de lengua, cáncer de faringe. Eso es increíble y eso no se veía. La incidencia era baja, ahora la incidencia es muy, muy alta. Y todos los días damos más de 200 y 300 diagnósticos de cáncer. ¿Dónde está el culpable? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque ustedes están en la parte de afuera, pero nosotros lo vivimos el día a día. Y día a día perdemos esas personas. Día a día damos esa mala información: tienes cáncer. Entonces, con todo esto, nosotros simplemente lo que queremos es hacer un llamado a la comunidad, un llamado a nuestros legisladores que decidieron subir ahí a legislar por el bien.
que se unan a nosotros en esta lucha, que no dejen esta lucha a un solo grupo, porque somos todos quienes tenemos que hacer la defensa. Y que cada uno de nosotros asuma su parte. Yo le comentaba a Isareli ayer, Isareli, ¿tú sabes cuánto puede contaminar una onza de micela, que es el contenido que desprenden los camiones compactadores cuando recogen la basura? No. Una onza me contamina 500 galones de agua. Y eso lo vemos a diario. El camión pasa y hace el reguero en las calles y se va al contén y se va a nuestros ríos. Pero es interesante tocar esta parte para entonces nosotros, a través de los ayuntamientos, hablar y hablarles de la educación del personal que hace la recogida de las basuras. ¿Por qué? Porque aparte de que tendrán un conocimiento y que podrán hacer un tipo de prevención, también se lo podrán dar a las personas con las que ellos se ven a día. No es una mentira lo que Isareli le comenta de la disposición de los desechos peligrosos en los hospitales. No hace poco tiempo, en el Instituto de Patología Forense, los perros andaban con los corazones corriendo. Los sacaban del zafacón. Increíble. Y así están todos los hospitales de nuestro país, porque no hay quien regule, porque se legislan las leyes y no se cumplen, porque se queda engavetado, porque esto es de un solo grupo. Pero todos los que estamos aquí, si no lo enfrentamos y si no lo detenemos, mañana estaremos en el banquillo que están los que están hoy afectados de problemas de piel, de problemas de vías respiratorias que han incrementado por montón y de cáncer que nos está arropando. Por eso le hacemos el llamado para que todos ustedes asuman la responsabilidad y se unan a nosotros con esta lucha, porque de verdad que queremos tener un país sano y libre de contaminación, y claro que podemos lograrlo. Y yo me gustaría quedarme aquí compartiendo con ustedes, pero quisiera retirarme diciéndoles una frase sumamente importante que dice Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo. Vamos a involucrar las partes. Hay garantía cuando hay participación y involucramiento de las partes. Muchísimas gracias y buenas noches. Yo les podía haber contado de muchas enfermedades, pero no había las palabras idóneas de una experta que nos hablara de lo que ella vive día a día. Ayer me dijo, aquí tenemos que ayudarles a morir. Y eso no es justo en ningún esquema democrático. En ninguna democracia será justo ayudar a morir a alguien, y sobre todo los más marginados. Porque debemos de establecer condiciones de vida más justas, más sustentables. Y ojo con esto, que le declaren la guerra a los residuos y que le den la bienvenida a las materias primas secundarias. Jóvenes, esta lucha es de ustedes. Muchos ya vamos de salida. Que la bandera no caiga. Ya se quedó aquí la semilla y de ustedes depende impulsar esto, que es una gran área de oportunidad para su país. Ahora sí, muchas gracias.